en esta tarde, saludos desde aquí de Pensilvania. Una vez más estamos grabando aquí de la casa de nuestro hermano Tom. Reciban saludos de parte de nuestro hermano Tom, un servidor. Saludos a la gente que nos ven a través de estos medios, allá en México, Cuba, aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Un saludo a cada uno de ustedes y en alguna otra parte del planeta, si pueden vernos. Saludos en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde estamos una vez más aquí grabando y tratando de traer una palabra que sea de bendición, de ayuda para vuestras vidas. Así que, comenzando con esto, queremos hablar un poco sobre el tema, el día de pagar cuentas o arreglar cuentas. O también podemos ponerlo de esta manera, rumbo al final de todas las cosas. Estamos viviendo en tiempos, ¿verdad?, muy difíciles. Últimamente se escuchan expresiones o frases como lo que está pasando, esto es algo apocalíptico. Algunos comentan y dicen, el mundo está loco y se va a acabar todo. Otras personas dicen, son tiempos como que estamos en el Armagedón. Y otros simplemente comentan diciendo, parece que estos son los tiempos del fin. Y con todo lo que está pasando, naturalmente siempre se levanta la pregunta, una pregunta que pues muchos quisieran saber, ¿cuándo será el fin? Y naturalmente es algo que son frases y son preguntas que hacen pensar a la gente y también pone a los corazones intranquilos de las personas, aún aquellos que tienen los corazones muy duros, no quieren creer, pero los pone a pensar qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que tenemos que pensar es que los que creemos en Cristo Jesús sabemos y entendemos, número uno, que nuestro corazón no puede turbarse, debemos confiar en Dios. Número dos, sabemos que tenemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y en la Biblia, en la Sagrada Escritura, Dios es como un mapa que Dios nos puso, donde comenzó todo y dónde va a acabar todo. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Y amigo que nos escuchas, si de casualidad tú no has conocido a Cristo Jesús, te invitamos para que vengas a Él y puedas recibir en tu vida a nuestro Señor Jesús como tu Salvador y comiences a escudriñar la palabra de Dios. Una vez que tú comiences a escudriñar la palabra de Dios, será como la luz de la mañana que comienza por el horizonte y comienza a aclarar hasta que llega un momento en que el sol sale, y eso sería algo así para tu vida. Cuando pensamos en las cosas que estamos comentando, de lo que estamos hablando, viene el día en que todo ser humano tiene que estar delante del trono de Dios. Y va a ser un día de ajustes, un día de arreglar cuentas con Dios. Y ese día nadie va a escapar, porque todos van a estar ahí para escuchar lo que Dios tiene que decir para cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Por supuesto, hay dos juicios. Está el juicio del gran trono blanco, pero también está el juicio que habla de los justos. Entonces, el juicio de los justos es para los que entregan su vida a Cristo y han nacido de nuevo. El juicio del gran trono blanco es para todos aquellos que han nacido en este mundo. Cuando pensamos en estas cosas, ¿cuándo será el fin? Naturalmente quisiéramos nosotros a veces saber, y claro, la palabra de Dios nos habla de este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las bases de nuestra porción bíblica es Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego,
y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y este es un lenguaje que podamos entender usted y yo, como humanos, cuando dice siglos y siglos. Es interesante leer esta parte de la Biblia. Es un texto es como si fuera una historia, y este es el final de la historia. Es como si fuera, pues quiere ponerlo así, como una novela, y este es el final de esa novela. Pero este es lo que Dios ha registrado para nosotros, de cómo va a terminar todo. Está hablando de Satanás, el que engañaba al mundo, y naturalmente hay muchas cosas que están, por supuesto, Jesús reconoció a él, dijo que él es el Dios de este siglo. Él tiene el control de muchas cosas en este mundo, y él hace cosas en este mundo, pero solo las cosas que Dios le permite que él haga. Y en la palabra de Dios está escrito las cosas que van a venir, cosas que él va a hacer, cosas que él va a realizar en este mundo. Son cosas terribles, son cosas que no se le desea a nadie que esté para ese momento. Pero una de las cosas interesantes cuando leemos en la palabra de Dios es que Dios es el autor y consumador de nuestra fe y de la vida, y que Él es el que tiene la última palabra para las cosas que van a suceder en un futuro pronto. Dios no nos ha mantenido oculto el futuro o los secretos, sino que Él quiere que veamos el cuadro completo, que Él quiere que veamos cómo en la palabra de Dios nos habla del huerto del Edén, cómo comenzó todo, y en el libro de Revelación en la Biblia nos habla de cómo va a terminar todo, pero también de las cosas que van a pasar antes de que termine todo. Y eso es algo terrible, que lo que viene por ahí. Por lo tanto, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de estas cosas, de las cosas que Dios está haciendo, está hablando, como también de las cosas que el enemigo va a hacer, el enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, es algo que tenemos que reenfocarnos en lo que es importante para nuestra vida. ¿Qué es importante para nuestra vida? El trabajo. Millones de personas perdieron su trabajo, ya no tienen trabajo. La casa, muchas personas perdieron su casa quizás, o están en ese proceso. Familia, pues la familia, muchos han perdido familiares que estaban bien hoy, mañana murieron. Entonces debemos reenfocar nuestra visión y ver lo que es importante. Y una de las cosas importantes es lo que permanece, es lo que está para siempre, y ese tiene nombre: Jesús de Nazaret, Jesús el Salvador. Y tenemos que enfocarnos en Él, de tal manera que pase lo que pase, suceda lo que suceda, podemos decir: mi corazón está confiado en Dios, y mi corazón está con Jesús nuestro Salvador, y no temeré, porque el Espíritu Santo, el Consolador, está conmigo. Es algo que tenemos que pensar, y no es fácil. Pensar estas cosas no quiere decir que vamos a estar, pues que no nos va a pasar nada o que no va a suceder nada. No, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. Habrá persecución, muchos morirán por su fe en Cristo. No estoy seguro si nos pasará a nosotros, a ti que me escuchas, no sé si nos pasará, pero si llegara a pasarnos, te aconsejo que tú y yo enfoquemos nuestra visión en Dios, en Cristo Jesús, para que si sucede eso, nosotros podamos decir: Señor, nuestra vida está en tus manos. Si vivimos, vivimos para ti, y si morimos, morimos para ti. Pensando un poquito dentro de esto, me llama la atención algo que podemos ir atrás un poquito a la palabra de Dios. Se recordarán muchos de ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estaba celebrando la cena con sus discípulos. Estaban en el aposento alto, celebrando la última cena que iba Él a cenar con sus discípulos. Y cuando estaban ahí cenando,
hay un momento que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice estas palabras, dice, alguien de vosotros me va a traicionar. Y cuando Él dijo estas palabras, hubo mucho diálogo entre los discípulos, pero ¿quién va a ser? ¿Quién puede ser? Y Él dijo, dio una señal quién iba a ser, pero como ellos estaban hablando y hablando, no pusieron atención a lo que Jesús estaba haciendo. Él lo dijo, y dentro de todo este diálogo que están haciendo, Jesús les pone énfasis a ellos, les dice la importancia de servir, de ser siervos. Y esto es lo que Dios nos ha llamado, a servir y ayudar de alguna manera en el reino de Dios. Pensando un poco dentro de esto, ¿verdad? Estaban hablando, estaban compartiendo, los discípulos hablando entre ellos. Entonces hay un momento que nuestro Señor Jesucristo se detiene y de una manera, como diríamos, un poquito brusca, pone su mirada en Pedro. Y cuando mira a Pedro, le dice estas palabras. Les dice, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nos preguntamos si estaban en una cena, si estaban compartiendo juntos. ¿Por qué surgieron estas palabras, particularmente para Pedro? Una de las cosas que queremos aprender un poquito en este momento es que veamos cómo Dios en este evento abre para que podamos ver cómo es en el mundo invisible en que vivimos también. Una de las cosas que Jesús le dice a Pedro le está diciendo que el enemigo le ha pedido a él. No registra la Biblia cuando hubo este diálogo entre Jesús y el enemigo, pero le pidió a Jesús que le diera permiso para zarandear a Pedro. Qué interesante esta historia y este pasaje, ¿verdad? Me pregunto en este momento, ¿cuántos de nosotros quizás el enemigo de nuestras almas le está diciendo a Dios también lo mismo? Le está pidiendo que le dé permiso para zarandearte o para zarandearme a mí o para zarandear a alguien más. Pero esta es la enseñanza. El Señor nos abre esta ventana para que veamos que en el mundo espiritual hay movimiento, y el movimiento espiritual del enemigo no es muchas veces para bien, pero es para hacer daño a los que creemos en Cristo Jesús. Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, que le ha pedido y que le ha pedido permiso para tocarle. Nos recuerda la historia cuando Job, también se recordará la historia de Job. Satanás se presentó delante de Dios y le pidió permiso a Dios. Hay una enseñanza aquí. Nada hace el enemigo que Dios no le permita hacer. Dios está en control. Y esto es algo muy importante que podamos aprender cada uno de nosotros. Satanás no hace nada que Dios no sepa. Y quiero decirles esto con mucho cuidado. Escuche bien con atención lo que voy a decir ahora. No sé cómo suenan sus oídos, pero Dios usa a Satanás para llevar adelante la causa de su reino. No sé cómo les suena esto a ustedes, pero Él lo hace de esa manera. Y pudiéramos pensar, pero es que esto es algo un poquito como que no suena bien a nuestros oídos. Bueno, en el principio, cuando la iglesia comenzó, inmediatamente no pasaron mucho tiempo cuando comenzaron a perseguir a los cristianos. Comenzaron a perseguirlos, a matarlos, comenzaron a culparlos de muchas cosas. ¿Y de dónde venía este ataque? Venía de Satanás. Y sin que él se diera cuenta,
el reino comenzó a propagarse por todos lados, el reino comenzó a extenderse por muchos lados. Estas son las cosas que tenemos que mirar de lo que Dios hace y permite con un propósito. Ahora, pensemos un poco, regresando un poquito en lo que, en las batallas con nuestras vidas con Satanás. Sí, es verdad. A veces Satanás puede pelear con algunos de nosotros y querer hacernos daño. Posiblemente él ganará un round, él ganará 2 rounds, pero él nunca, escucha bien esto, él nunca va a ganar la pelea, porque nuestra victoria está garantizada en Cristo Jesús. Y es algo que tenemos que pensar seriamente, de que nuestra vida está segura en Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25, dice la palabra de Dios, en una traducción libre, dice esto: Él vive para siempre interceder por ellos, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él está viviendo siempre para rogar en favor de ellos. Él está siempre en el trabajo de hablar en favor de ellos. Es una traducción libre, hablando de Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Es lo que Jesús hace, interceder por nosotros cuando estamos en lucha, en batalla o en nuestra vida diaria. El Señor intercede por nosotros. Tú te levantas por la mañana, no sabes qué te espera en el día, pero si tú te levantas y te conectas con Dios y le das gracias a Dios, posiblemente ese día el enemigo tiene algo para hacerte daño y Dios está rogando para que Dios nos guarde o que nuestra fe no falte en ese momento. Y es algo que tenemos que pensar. En Romanos capítulo 8, 26, ahí también nos dice que el Espíritu Santo, la palabra que se usa en la Biblia nuestra es intercede. Vamos a parafrasear un poquito, diríamos, el Espíritu Santo habla a Dios en favor de nosotros, de ti y de mí. Habla en favor. Podemos pensar, ¿verdad?, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos levante, que Dios nos sane. Podemos pensar en tantas cosas, en la manera como el Espíritu Santo habla a Dios en favor de nosotros. Regresando un poco a nuestra historia, la historia de Pedro. El Señor vio lo que iba a pasar. El Señor vio lo que iba a suceder con él. Y una de las cosas interesantes es que en la plática entre Pedro y Jesús le dice estas palabras. Le dice: y una vez vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Fíjense, Jesús no le dijo a Pedro: cuando te pase esto, yo voy a estar seguro de que tú vas a regresar a mí. No, está diciendo: y una vez tú vuelvas a mí. Esto es algo bien interesante, hermanos. ¿Qué hacemos cuando viene el día de la prueba, el día de la lucha, el día de la tentación, el día de la batalla? ¿Qué hacemos cuando la batalla se hace bien fuerte? ¿Venimos a Jesús o hacia dónde nos vamos? Esto es muy interesante. ¿Cómo reaccionamos a este tipo de cosas? Y Dios nos exhorta y nos pide de la misma manera que a Pedro: cuando vuelvas a mí. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, no importa lo que pases, puedes pasar la situación más difícil de tu vida. Siempre te aconsejo y te animo a que vuelvas a Jesús. Y si vuelves a Jesús, habrá gran bendición para tu vida. Y quiero leer el mismo texto, pero en una versión, el texto que habla de Pedro. Dice de esta manera, hablando Jesús, en una versión diferente: he orado para que no pierdas tu fe. Ayuda a tus hermanos a ser fuertes cuando vengas a mí. Esto es lo que otra manera de entender lo que Jesús le está diciendo a Pedro y nos lo dice a nosotros. No te lo dice a ti, me lo dice a mí. Y sí, tenemos que
confiar en esas palabras y creer en esas palabras, porque son palabras del Creador. Él nos hizo, Él nos formó, Él sabe lo que necesitamos en el momento de necesidad. A veces no es del dinero, no es el carro, no, necesitas un toque de Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Nosotros pudiéramos pensar muchas cosas, pero es Dios el autor y el que sabe qué es lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué Apocalipsis lo relacioné con esta historia de Pedro? Porque mientras no lleguemos al final, usted y yo vamos a estar en una batalla constante como Pedro. Constantemente el enemigo va a venir y va a luchar contra ti, contra mí, contra todos, y va a querer tumbarnos, y sí, posiblemente va a ganar un round, 2 rounds, pero amigo, hermano, hermana, recuerda, la pelea la gana Dios al final, no es Él, es Dios. Por lo tanto, déjame decirte estas palabras: las enfermedades van a llegar a nuestras vidas, la muerte va a llegar a nuestras vidas, nuestros corazones en algún momento tal vez van a ser rotos, van a venir escasez, va a venir dificultades, va a venir momentos en que no sabremos para dónde movernos, van a ir momentos muy difíciles. Pero cuando pensamos en estas cosas, pensamos en lo que Jesucristo nos habló a través de su palabra. Y quiero leer algo aquí en la palabra de Dios. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos está advirtiendo. La palabra que Él usa, yo he vencido, está hecho. Está hecho, la victoria está garantizada. Va a venir la batalla, va a venir la lucha. Satanás te va a querer zarandear como a trigo, te va a querer zarandear como nunca lo ha hecho. Y en este momento tal vez alguien está siendo zarandeado. En este momento tal vez alguien está perdiendo un ser querido. Alguien está luchando entre la vida y la muerte. Alguien acaba de perder a alguien. Mi amigo, mi hermana, mi hermano, te aconsejo que vuelvas a Jesús o que vengas a Jesús y Él podrá ayudarte. Es lo que dice la palabra de Dios, dice: en el mundo tendréis aflicción, aflicción. Eso es lo que estamos pasando muchos de nosotros. Van a venir cosas que nunca esperábamos quizás en nuestras vidas o que nos pasarían, pero el Señor está ahí. Dijo Jesús: confiad, yo he vencido al mundo, y si Él ha vencido, nosotros también podemos vencer. Por lo tanto, yo les animo a que pensemos seriamente en lo que estamos compartiendo en este día. Número 1, hablamos del principio, es que viene el día de arreglar cuentas. Por lo tanto, hay que arreglar cuentas y no llegar al final. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no esperes al día de paga. Puedes arreglar esa cuenta antes de que llegue ese día. ¿Cómo? Entregando tu vida a Cristo, pidiendo perdón a Cristo por tus pecados y recibiéndolo como tu Salvador personal. Una oración sincera pidiendo perdón puede cambiar el destino de tu vida. Y entendamos que vamos rumbo hacia el final de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser? Dios lo sabe. Pero las señales que están pasando nos indican, como dijo nuestro Señor Jesucristo: erguíos, levantad vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Donde estés, hermano, hermana, afírmate en Dios, confía en Dios, busca de Dios y enfócate en lo que es importante. Vamos a orar y a pedir que Dios te ayude y que Dios te bendiga y que Dios les fortalezca. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos en este momento para que ayudes, Señor, a aquellos que están luchando entre la vida y la muerte. Que ayudes a los que han perdido a alguien, Señor. Señor, y los que tú has salvado y los has rescatado de la muerte, Señor, y que están ahí, Señor, pedimos que ellos vengan a ti y que
confirmen a los hermanos de que tú eres un Dios poderoso. Señor, nuestras vidas están en tus manos, te damos gracias. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.